Listo, doctor, ya transcurrieron los 5 minutos y a su señal podemos empezar. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Janely. Entonces, empezamos enseguida. Ya, vamos a dar inicio justamente con lo que es la explicación de cómo vamos a llevar estas semanas que nos quedan de clases. ¿Ya? Eh, Inicialmente tenemos que resaltar lo más cercano. ¿Ya? No estoy contando esta semana, o sea, el día de hoy, porque pues ya estamos en el día de hoy, sería absurdo ver el día de hoy. Eh, sí tenemos que considerar que inicialmente tenemos una deuda con el ICA de 4 clases, ¿no? Son 2 miércoles y 2 viernes que hemos suspendido. Un par de ellos era por un feriado y otro par de ellos era justamente porque nos faltaba avanzar un contenido para poder llegar a realizar los trabajos tipo taller. Eh, Antes de ver esas clases, deberíamos haber acabado clases el 11 de julio, que seguramente es lo que ustedes tienen anotado si es que les han informado, que me imagino que sí. Pero como tendríamos estos 4 días de deuda, tendríamos que contar 1, 2, 3 y 4. Entonces hubiésemos terminado clases el 22, ¿ya? Pero, considerando todo eso, miren, ya estaríamos en la tercera semana de lo que sería el curso de temporada y es bien difícil que nosotros querramos hacer nuestras defensas, construir nuestros artículos en pleno choque con lo que es la parte quizás más intensiva del año para ustedes, ¿no? Lo que son los cursos de temporada. Entonces yo había planificado que convirtamos eso en esto. Los días que están con verdecito, ¿no? Lo que está marcado con verdecito, que de hecho este falta, perdón, este se desmarcó. Ahora sí, los días que están marcados con verdecito son los días que pasaríamos clases, ¿ya? La primera línea, como saben, es la semana que viene, que todavía no inicia las clases de invierno. Ustedes me corrigen si me equivoco, pero según el comunicado que a mí me habían enviado, iniciamos clases de invierno el 6 de julio. ¿No? Entonces, siendo esa la realidad, todavía tenemos, si bien van a estar con inscripciones, en teoría esta es una semana, entre comillas, libre, que podemos aprovechar y pasar clases normal, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer esas clases? Las clases tanto del día miércoles como del día viernes van a ser de orientación. Es decir, vamos a dar como citas, esto lo vamos a hacer en presencial, pero vamos a dar como citas para que los grupos puedan hacerme consultas. ¿Por qué? Porque van a tener dudas antes de iniciar el trabajo de campo. Porque yo hasta el día de mañana, domingo, más o menos hasta medianoche, o quizás aprovechando el feriado el lunes, me extiendo un poco más, voy a terminar de enviarles la retroalimentación de su segundo envío, donde están los 3 capítulos y además de sus instrumentos, que ya lo tiene más o menos la mitad de ustedes, pero falta la otra mitad. Y es importante que todos lo tengan antes de esto. Entonces, sí o sí ustedes ya lo van a tener y de acuerdo a las observaciones, retroalimentación que les estaré dando yo a los que faltan y que ya les han dado sus compañeros en realidad a todos, van a tener dudas y la idea es que el miércoles y el viernes me hagan esas consultas correspondientes para poder iniciar adecuadamente su trabajo de campo.
Luego, ese sábado, el sábado 4, vamos a hacer un repaso general de estadística para la investigación. No vamos a empezar a hacer a mano el cálculo de la desviación estándar y la media, no, 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 no. Lo que vamos a recordar es para qué usamos y cómo hacerlo con software, ¿ya? Inicialmente ese repaso lo vamos a hacer solo con Excel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la siguiente semana, que no pasaríamos clases ni miércoles ni viernes, porque estas clases no son necesarias, no creo que necesiten orientación la misma semana siguiente, sino probablemente la subsiguiente. Es decir, miren, estaríamos teniendo clases de orientación, de consulta, por decirlo así, semana por medio, es decir, una semana no, una semana sí, una semana no, una semana sí, ¿ya? Para que se entienda. Pero ese 11, o sea, todos los sábados igual pasaríamos clases, sí vamos a ver el tema de utilizar el SPSS y el Atlas T para poder hacer análisis de los datos, ¿ya? Luego, la siguiente semana, de nuevo serían días de consulta para ver cómo están yendo con su trabajo de campo, para que me indiquen qué necesidades tienen, qué preocupaciones tienen, si tienen dudas, etcétera, grupo por grupo, y podamos ir ayudando de esa forma con un asesoramiento directo. Luego, el 18, tendríamos una clase donde vamos a ver cómo redactar los resultados, las conclusiones y la discusión, todavía como parte del proyecto de investigación, ¿no? Dentro de nuestro documento final. Y ya obviamente con eso ustedes estarían avanzando según lo que vaya viendo cada grupo. Los que ya hayan concluido el trabajo de campo, pues ya irán haciendo sus resultados, conclusiones y discusión, y los que no, pues todavía tienen un poco más de plazo, porque la idea es que aprovechemos bien ese invierno y tengamos harta flexibilidad para que puedan hacer el trabajo de campo. Esa siguiente semana no tendríamos clases de consulta, pero el 25 tendríamos nuestra última clase teórica, donde convertiríamos lo investigado en un artículo científico. Esa es la idea. ¿Ya? O sea, la idea es que en esa clase les voy a enseñar cómo tomamos nuestro proyecto, que ya estaría terminado hasta ese punto, concluido al 100%, y lo utilizamos para redactar nuestro artículo científico, que por si acaso, ya les había comentado, no es acerca de aumentar más, en realidad es acerca de concretizar, es acerca de reducir, es acerca de quitar las partes que no es que sean innecesarias, pero no son tan directas o tan relacionadas con los resultados de nuestra investigación y lo podamos convertir en un artículo científico. ¿Ya? Esa es la idea. Y eso es a lo que se van a dedicar durante la siguiente semana. Ahora, esta semana, que todavía no decido si vamos a tomarla la del 29-31, de hecho, no, lo decido ahora mismo, no la vamos a tomar el 29-31, vamos a tomar el 4 y el 6, ¿ya? Esa semana vamos a tener esas clases específicamente de consulta para que me puedan hacer llegar sus dudas de la redacción de su artículo científico. Igual, vamos a hacer grupo por grupo, revisión de su artículo, me van a mostrar sus inquietudes, les voy a decir que está bien, que está mal, para que esté listo. Luego, ya con los artículos terminados, ya vamos a tener nuestra fecha de entrega, que sería, digamos, el domingo 8, concluiríamos entregando tanto el proyecto terminado como el artículo terminado al 100%. Con eso, ustedes se ganarían lo que se llama su pase a la defensa, ya así se suele llamar. Quiere decir que, habiendo entregado eso, ustedes están habilitados para pasar a su defensa del artículo, que las haríamos la siguiente semana, que está toda la semana marcada, pero no es que todos los días lo vamos a hacer, sino que durante esa semana, un día que se pueda planificar, vamos a hacer las defensas coordinando con otros docentes que tuvieran la disponibilidad de apoyarnos con eso. ¿Ya? Por eso está marcada toda la semana, porque no depende de nosotros, depende del tiempo de los docentes que nos puedan apoyar. Pero si se fijan, es excelente. ¿Por qué? Porque terminamos clases del curso de invierno el 31 y esta semana, en teoría, es relajada, ¿no? Junto con esta semana. Ay, esto está mal, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iba a coordinar luego con los calendarios. Ahora sí, mil disculpas. Esto no es
del 9 al 13, es del 10 al 14. ¿Ya? Ahora sí, esa es la idea. Esa semana defenderíamos los artículos y con eso sí ya daríamos conclusión al curso como tal y tendríamos notas finales, todo lo que corresponde. Y en realidad con esta planificación no tendríamos, no estaríamos debiendo ni una sola clase, porque durante las clases que estaría suspendiendo aquí, terminaríamos debiendo 2 clases más y luego una clase más, según los retrasos que estoy haciendo. Pero esos mismos se compensan con, aquí habría 3 clases, una le estoy contando como las defensas, aunque en realidad me gustaría que tuviéramos una breve sesión este sábado, pero lo vamos a ver con los grupos, dependiendo de la necesidad que tuvieran ustedes, para ver cómo deberíamos hacer una defensa adecuada. Específicamente sería una clase para dudas, ¿ya? Si tuviéramos esta clase el 8. Si tuviéramos sería el 8, esta todavía estaría por verse. Y no deberíamos ninguna clase, o sea, no tendríamos ninguna deuda con el ICA y terminaríamos de una forma satisfactoria. Además, me parece que de esa forma podemos aprovecharlo sin que sea demasiado pesado el curso para llevarlo a cabo con el trabajo de campo durante el curso de invierno, que es una buena oportunidad para aplicar también sus instrumentos, ¿no? Y igual nuestras defensas no estarían con la prisa de coordinar con exámenes, etcétera, porque estas son las semanas en las que están iniciando clases, o sea, realmente no hay mucho que hacer. La mayoría de los docentes, no es lo correcto, pero yo sé que la mayoría de los docentes ni siquiera van a clases esa primera semana. Bueno, no la mayoría, pero un buen grupo ni siquiera van a clases las primeras semanas. Entonces, me parece que es buen momento para que lo aprovechemos y hagamos defensas, porque bueno, los docentes que nos apoyan sí suelen ir desde su primera clase, son bien responsables, no es que van a estar en otro lado, van a poder estar para apoyarnos. Entonces, hasta ahí, chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, no sé si se entiende claramente cómo lo estaríamos haciendo. No se olviden, los días verdecitos son los que estaríamos pasando clases. Ya. Una consulta. Adelante, adelante, Estaba Nelly. con muy mala señal y he escuchado algunas partes entrecortadas más que todo al principio. Eh, ya que son miércoles, viernes y sábado, como siempre en estas clases, tenía la duda si los sábados van a seguir siendo de manera virtual y si los grupos seguiríamos divididos, como estábamos divididos hasta ahora de manera presencial, no entre miércoles o viernes. Eso no tengo duda. Ya. Muchas gracias. Primero, los sábados se mantiene virtual porque es un horario en el que de hecho no nos abren las aulas. Entonces no podríamos pasar en presencial aunque quisiéramos. Bueno, tal vez si nos prestáramos en el ICA, pero me parece que es más un perjuicio para ustedes hacerlos venir en sábado de 6 a 8 de la noche, o quizás es un beneficio porque van a aprovechar de irse a otro lado al salir, pero yo no voy a ser el responsable de eso, así que mejor en virtual. Después, los miércoles y viernes sí se van a mantener la mitad y la mitad, porque son clases de consulta. No son teóricas en las que me van a escuchar a mí nomás, sino la idea es que vengan y me pregunten qué dudas tienen, que veamos cómo podemos resolver, y para eso tengo que darles sus tiempos individuales a cada grupo. No puedo tomarlos de forma generalizada, sino es como que van a ser citas. Eso también mencionarles. Las clases del miércoles y viernes no serían realmente ya eh, clase como tal, es decir, no tienen que estar toda la hora, es consultiva, es decir, ustedes tienen que venir a la hora que le toca a su grupo y nada más, y luego se pueden retirar. ¿Por qué? Porque quiero apoyarlos de esa forma a ustedes, de que no sea mayor carga de lo que ya de por sí es el curso, junto con las 6 horas que van a pasar del invierno. ¿Ya? La idea es que queremos ayudarlos de esa forma. Entonces, de esa forma se llevaría a cabo. No sé si responde sus dudas, Nadia. Sí, sí, quedó clara, Lick. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. ¿Alguna otra duda, chicos? Adelante, Natalie. Sí, Liz, tenía una duda con lo que acaba de mencionar de que sería consultiva, o sea, por horario. ¿Ese horario usted no nos va a dar o cómo va a ser o lo entendí mal? Perfecto. Eh, el horario les voy a dar con una herramienta que es para reservar de Google Calendarios.
No sé si ya les he dado algo con eso, creo que no, creo que yo nomás les he puesto horarios. De todas formas, es una herramientita de Google Calendarios en el que les voy a mandar un link. En ese les va a aparecer cuáles son las horas disponibles, digamos, por periodos de 10 minutos divididos, y ustedes con el clic de un botón van a reservar un horario específico. Obviamente, los que más rápido lo hagan van a tener para elegir entre todos los horarios y los demás van a elegir entre los horarios que les queden. Pero va a ser de esa forma concertado. O sea, yo voy a dar el rango de horas para las entrevistas y ustedes dentro de eso van a elegir los horarios utilizando esa herramientita de Google Calendarios. No sé si se entiende. Silic, sería entonces que mandé un instructivo de cómo manejar también esa herramienta. Creo que por mi parte no he manejado algo similar. Ya, perfecto, no se preocupe, Natalie. De hecho, en vez de instructivo, lo que vamos a hacer es enviar uno de ensayo. Lo vamos a hacer para la siguiente semana y ustedes mismos van a ver cómo funciona. Ya, lo voy a enviar el día de mañana para que con calma lo puedan ver. Le van a dar clic al enlace y en un segundo se van a dar cuenta cómo funciona, porque créanme, no es nada difícil. Mis estudiantes, que son profesores normalistas, algunos muy mayores y que no les da la tecnología, lo han logrado. Yo sé que ustedes lo van a hacer sin problemas, ¿ya? Pero no se preocupen, vamos a hacer el ensayo justamente el día domingo. O sea, va a ser uno de simulacro para que ustedes puedan entrar, dar clic, etcétera, y en realidad el lunes vamos a soltar lo que sería el formulario ya real para que puedan reservar para el miércoles y el viernes, ¿ya? Con esa solicitud. Muchas gracias, Natalie. Ya, no sé si tenemos más dudas, chicos. Ya, perfecto. Entenderíamos entonces... Ah, Natalie, adelante, por favor. Sí, licenciado, le tenía otra consulta. Si es necesario que todo el grupo esté presente al momento de las consultas, porque en mi caso no sé si voy a tomar una materia en invierno y creo que va a chocar con lo que es las clases. Entonces, por eso consultaba si es que es necesario que todo el grupo esté o solamente una parte del grupo puede Ya. estar. Me interesa que las personas que no puedan estar pidan permiso con el grupo. Yo voy a hablar con el grupo y necesito saber por qué no están ahí y si están trabajando. Porque, como bien lo está haciendo uno de los grupos, su investigación de los freeriders, no queremos eso aquí. Queremos que todos trabajen. Entonces, como estamos buscando ser tolerantes porque sabemos los horarios que van a escoger y específicamente nuestras clases van a chocar con el tercer horario del invierno, entonces vamos a ser tolerantes con la presencia de la totalidad del grupo, pero tienen que pedirse permiso a sus grupos, no a mí, sino a sus grupos, porque ellos tienen que saber exactamente por qué no están ahí y igual tienen que hacer su parte del trabajo al momento que les expliquen sus compañeros. Es su responsabilidad preguntar qué es lo que se dijo en la reunión que tengamos, qué es lo que queda pendiente y ponerse a trabajar. Su grupo no tiene por qué avisarles esto hay que hacer, etcétera. Ustedes tienen que preguntar porque ustedes son los que se estarían faltando. ¿Ya? Esto no es dirigido, obviamente, de ninguna forma contra Natalie, que es muy responsable. Es una recomendación general para todos. Sean responsables con sus grupos, seamos respetuosos de nuestros compañeros que están trabajando con nosotros. ¿Ya? No sé si responde su duda, estimada Natalie. Sí, licenciado, está muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda tal vez que tuvieran, chicos? Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, estaríamos con todo entendido de cómo va a ser el resto del curso. Habríamos eliminado esa fuente de susceptibilidad porque, pues sí, no lo teníamos totalmente claro. Hemos estado eh, bastante reflexionando cómo podíamos hacerlo de la mejor forma, porque de nuevo no queríamos que
tengamos abandonos, que tengan perjuicios, que terminen faltándose a un examen o algo para poder terminar con los trabajos que demos en el curso, etcétera. Y justamente esa es la idea de la planificación que habríamos hecho. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el día de hoy, cómo haríamos el análisis de resultados de cada tipo de instrumento, o mejor dicho, sí, proveniente de cada tipo de instrumento, o sea, los resultados que podamos obtener de cada uno, ¿ya? Para eso vamos a utilizar unos ejemplos que sencillamente tengo, que los he extraído de mis propias investigaciones. Algo bueno, que es algo que con mucho gusto les puedo decir que yo mismo lo aplico, es que si van a estar haciendo tesis posteriormente, etcétera, el variar las formas en que hacen sus investigaciones es muy útil, ¿ya? No sean de las personas que quieren repetir encuesta en todas sus investigaciones. A mí me gusta variar, por eso es que muy aparte de siendo tutor, muy aparte de siendo profesor, como investigador, como yo siendo el tesista en algún caso, he aplicado por mi cuenta todos los tipos de instrumentos, ¿ya? Y también me gusta tratar de aplicar todos los tipos de diseños de investigación, en el cual el único que todavía no lo he aplicado con la formalidad que se merece, lo tengo en una investigación hecho, pero me falta aplicarlo formalmente, es la teoría fundamentada. Ese es el que todavía se me escapa y que espero poder hacerlo para pues otra maestría que tengo en proceso, pero eso ya veremos. Entonces, van a darse cuenta que si bien dan una variedad de formas de analizarse, en realidad todo va orientado de una de dos formas. O es cualitativo o es cuantitativo, ¿no? Y casi se relacionan de una forma muy directa estos dos grupos de instrumentos, ¿ya? Primero vamos a ver los cualitativos y vamos a comenzar con las entrevistas. Fíjense que este es un cuadro derivado del formato de guía de entrevistas que yo les había recomendado, ¿no? Que de nuevo no era obligatorio, era simplemente una orientación de cómo podríamos darle una estructura así más o menos formal para que no sea muy difícil de desarrollar. Dentro de eso, este es el que de cierta forma ya les había explicado un poco en clase para que entiendan cómo tenían que desarrollar. Tienen aquí respuestas, ¿ya? Esto es acerca de videojuegos comerciales, ¿ya? Básicamente, en eh, en esta investigación, perdón, yo estaba consultando acerca de si los docentes entienden que es un simulador empresarial, que si tienen alguna experiencia en el uso de simuladores, que cuál es su impresión en estos simuladores, si creen que son beneficiosos para las clases y para la formación de los estudiantes, cuál es su opinión acerca del uso de los videojuegos por parte de los estudiantes, o sea, de que ustedes los utilicen, ya no simuladores por si acaso, en esa pregunta directamente videojuegos, y un poquito decirles qué son los videojuegos Tycoon y cómo les parecería poder aplicar eso a clases. La idea de esta entrevista era ver si había una buena recepción de estos por parte de los docentes para utilizarlos ellos dentro de sus clases, porque algo hay que entender de simuladores empresariales para poder aplicarlos y tienen que tener por lo menos una cierta tolerancia a los videojuegos para que puedan querer aplicarlos como una forma de enseñanza, ¿ya? Listo, eso era la entrevista. Que he tomado datos que a mí me han parecido relevantes, de qué trataba mi investigación, quién era el entrevistador, que era yo mismo, cuál era el objetivo de esta entrevista, no de la investigación, sino de la entrevista, cómo lo he llevado a través de Google Meet, cuándo lo he llevado, que ha sido el sábado 13 del 2021, de agosto, y el nombre del entrevistado, que ha sido anónimo. Ellos han requerido que sea anónimo. Han tenido sus razones, eso no aparece en la entrevista, tampoco he preguntado en realidad, no me interesa, lo que me interesa es que me den la entrevista. Entonces, simplemente por solicitud de ellos se ha mantenido el anonimato y así lo hemos mantenido.
Y el perfil del entrevistado, docente recién ingresado a la carrera. Recién, utilizándolo como una palabra muy amplia, porque no quiero decir ingresado el año pasado, el anteaño pasado, porque arruinaría su anonimato. Entonces puede ser cualquier periodo entre 1 y 10 años. Sigue siendo eso reciente. ¿Ya? Ahora, eh, cuando me han ido dando sus respuestas, yo las he ido redactando aquí. Obviamente, originalmente esto no tenía ningún tipo de resaltado, ¿no? Estaba totalmente limpio. Pero lo que yo he ido haciendo y lo que ustedes tienen que hacer, ya les había mencionado, es leer nuestras respuestas una vez que las hayamos transcrito o desgrabado, como lo quieran llamar, y determinar de esa respuesta qué parte es realmente la que me es relevante, donde de verdad me está dando información que me sirve para la investigación. En algunas respuestas que nos den, las que son muy concretas especialmente, la totalidad de lo que se nos dijo va a ser parte de la respuesta. Pero en otras no, va a haber algunas secciones de lo que nos han respondido que no nos sirve como parte de la respuesta, ¿no? Esas obviamente no las vamos a considerar dentro de lo que va a ser posteriormente el identificador. ¿Por qué? Porque no queremos ruido, no queremos información innecesaria. Miren, todo esto ha sido un ejemplo, una anécdota que ha contado que no es importante para mí. A mí me interesaba conocer puntualmente, ¿no?, cuál es su opinión del uso de videojuegos, ¿no? Y se podía resumir para mí solo en esta sección. Entonces, una vez que decidimos cuál es esa sección que nos parece buena, que también puede estar separada, por si acaso, miren, aquí la tengo separado en dos grupos, que igual se copian por separado, lo tomamos, lo copiamos y lo llevamos a la siguiente columna, que es el identificador. Si quieren, aquí lo pueden mantener el resaltado, o en realidad en esta no es necesario que esté resaltado, solo en la primera. Ya en esta puede estar así limpiecito. ¿Por qué? Porque la totalidad nos importa, o sea, no necesitamos llevar el resaltado necesariamente aquí, en la tercera columna, lo que sería, sino solo en la de la desgrabación. Lo copiamos cada sección por separado y entre comillas. Y una vez habiendo copiado cada sección, lo que corresponde posteriormente es analizar lo que se nos dijo. Entonces yo lo que tengo que hacer es leer lo que dice en la columna del identificador y darme cuenta qué significa para mí eso respecto a lo que yo estaba tratando de investigar. Si me estoy olvidando qué estaba queriendo investigar, miro la categoría con la que está relacionada mi pregunta. ¿De dónde saco eso? De mi cuadro de categorización de variables. O si la investigación es más que nada cuantitativa, del cuadro de operacionalización de variables. Pero si ustedes recuerdan, cuando han hecho su categorización u operacionalización, han creado categorías o dimensiones para asociar a cada instrumento que van a utilizar. Entonces, van a mirar ahí y van a ver para qué iba a utilizar mi entrevista. Ah, para esto la iba a utilizar. Entonces ya saben que una de las categorías que tiene que salir es de ahí, ¿no? Y lo que vamos a hacer es copiarla, la categoría. Ahora, aquí dice categoría, subcategoría, puede ser. También puede llamarse dimensión o dimensión, ¿no?, dependiendo si es cualitativo, cuantitativo, etcétera. Lo importante es que la copiamos tal cual del cuadro de categorización u operacionalización. Y cuando quiera interpretar, tengo que mirar y decir, ¿para qué estaba haciendo esta pregunta? Ah, para conocer la predisposición de los docentes al uso de videojuegos comerciales en la formación profesional. Ah, ya, ya. Entonces, el docente que me ha dicho, los diseñadores, ¿qué es? Los simuladores son softwares diseñados para que se puedan aplicar ciertos principios de la administración de empresas en la vida real. ¿Ya? Entonces, para mí esa pregunta tenía el propósito de darme a entender si los docentes conocen o no conocen de, de simuladores empresariales. Entonces, el docente tiene conocimiento de lo que es un simulador empresarial, porque lo que me ha dado es un concepto relativamente acertado de lo que es un simulador empresarial. Ahora, si les parece que todavía les falta aquí algún detalle, por ejemplo, en los que tienen categorización, pueden colocar aquí una columna adicional y poner el ítem que están tratando de responder con esa pregunta.
¿no? ¿Se acuerdan? Es la última columna en el cuadro de categorización. Si les sirve, adelante, y si no, pues directo ahí. Lo mismo para el otro, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de utilizar alguno, aunque supe que en ADMI tuvimos uno durante algún tiempo, ¿no? Entonces, el docente no tiene experiencia en el uso de simuladores empresariales. Yo lo que quería conocer era si los había utilizado antes, si tenía experiencia, etcétera. Me dice, no la tiene, ¿no? Y lo que yo voy haciendo es así, interpretar. Lo que yo escribo en el indicador, entonces ya no son palabras del entrevistado, son la interpretación de las palabras del entrevistado, ¿ya? Esa es la idea, yo interpreto lo que dijo. Ahora, eh, esa interpretación a mí me sirve para, de ahí, de esta fila, de esta columna, perdón, voy a obtener las conclusiones de las entrevistas, ¿ya? Porque hacemos un cuadrito de estos para cada entrevista, pero no entrevistamos normalmente a una sola persona, sino que entrevistamos a varias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero entonces los otros entrevistados igual van a tener indicadores para las mismas preguntas. Entonces, cuando yo quiera definir cuál es la respuesta al final de lo que fue mi primera pregunta, ¿qué entiende usted por un simulador empresarial? Solo tengo que ver los indicadores de cada uno de mis docentes entrevistados respecto a esa pregunta. Y voy a poder sacar más allá de las conclusiones particulares que tendría en cada cuadrito, porque así se llamarían estas conclusiones detalladas o analíticas, vamos a tener luego lo que sería conclusiones generales. Es de ahí que las voy a jalar, lo que ven aquí, donde dice, fíjense, tengo uno para cada pregunta. ¿Es obligatorio trabajar así? No, pero a mí me gusta trabajar así, me parece bien ordenado, llegar a tener así numerado una conclusión por cada pregunta, eran en total 6 preguntas. Entonces, respecto a lo primero, los docentes entrevistados tienen conocimiento de lo que es un simulador empresarial. Fíjense lo que digo ahí. No estoy diciendo los docentes de la carrera, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es una entrevista. Esto no se ha hecho con muestreo probabilístico. Decir los docentes de la carrera sería cometer un error, porque estaría generalizando. Y yo no puedo generalizar a partir de una entrevista. Las conclusiones son particulares. Entonces, por eso, los docentes entrevistados tienen conocimiento de lo que es un simulador empresarial. De la segunda pregunta, los docentes entrevistados tienen poca o nula experiencia en el uso de simuladores empresariales y así voy para cada uno de ellos. Y finalmente tomo estos 6 y de nuevo lo hago una síntesis y genero una conclusión general de las entrevistas, que nos dice, como conclusión general, se puede afirmar que, aunque no existe una amplia experiencia en el uso de simuladores empresariales, eso es parte de mi primer pregunta, ¿no? Los docentes perciben una utilidad irrefutable en los mismos. Aquí está, los docentes tienen una impresión positiva y creen que son beneficiosos para sus clases. De ahí es de donde estoy sacando eso, ¿no? Asimismo, no existe una aversión hacia el uso de videojuegos que obstaculice la aplicación de estos y además existe predisposición para utilizarlos. O sea, ellos no le tienen aversión al uso de los videojuegos y estarían dispuestos a aplicarlo. Es lo que me han dicho en mis entrevistas. Fíjense, todo lo he reducido a muy poquitas líneas. Eso es lo que va a cerrar la parte de mis entrevistas. Y de ahí podría tener otro instrumento, dependiendo de cómo esté trabajando el grupo, ¿no? Pero de esa forma trabajaríamos con lo que sería las entrevistas. Yo sí les voy a recomendar muy fervientemente que utilicen este tipo de formato para el análisis. ¿Por qué? Porque nos va a servir para luego poder operacionalizar con el atlas.ti o atlas.ti, como le dicen, porque trabaja perfectamente con este tipo de formato. Van a ver que nos reduce el trabajo, pero de una forma impresionante, porque lo que hubiésemos tenido que identificar y hacer el análisis con el mismo programa de forma muy extenuante, aquí ya lo hemos hecho al momento de desgrabar la pregunta y hacer conclusiones. Entonces solo lo vamos a jalar. Van a ver, en la clase que corresponda les voy a mostrar y se van a dar cuenta que es muy facilito. Bueno, entonces, como les iba diciendo, eso sería sobre las entrevistas. Ahora vamos a ver los grupos focales. Ya lo voy a bajar a otra página.
Por si acaso lo que les estoy mostrando se los voy a compartir en formato PDF, no hay problema, para que ustedes lo puedan ver, revisar, entender, leer con calma y no se olviden, esto no es un ejemplo abstracto solamente, es datos de investigación real mía. El primero es de mi tesis doctoral, este de mi grupo focal es de una tesis que he hecho para la maestría en gestión financiera que al final no he presentado porque me atrasé y bueno, lamentablemente la idea que teníamos para la tesis era tan buena, era para un banco, que el banco ya la había aplicado antes de que entreguemos nuestra tesis, y no porque le hemos dicho, ¿no? Sino porque era una idea obvia. Y bueno, ya no tenía valor nuestra tesis porque ya lo había hecho el banco. Estábamos recomendando o proponiendo algo que ya se había hecho, que al momento de iniciar la tesis obviamente no había. Pero bueno, pues eso pasa cuando no eres lo suficientemente ágil con una investigación que quiere dar algún aporte novedoso a una institución. Pero bueno, entonces aquí está el grupo focal. Lo que queríamos en este grupo focal era conocer a través de los empleados bancarios que atienden lo que se llama front desk, o sea, son los que tienen contacto con el cliente, entender si los clientes tenían una formación suficiente en lo que es la alfabetización digital para poder implementar las plataformas, una plataforma móvil combinada con plataforma web para el uso de la banca electrónica. Y ustedes dicen, claro, pues todos tienen banca electrónica ahora. Claro, pero cuando hemos planteado esta tesis, no. Muy pocos bancos las tenían. Y eso lo hace sentir viejo a uno de contarles que antes, ¿saben? No había internet en su celular. Eso era un sueño, les voy a decir, pero es la verdad. No hablamos hace mucho. Hace 15 años las aplicaciones estaban en pañales, muy pocos bancos las tenían. Y ni siquiera hace 15, podría decirles hace 10 años. Estaba muy pobre el tema de las aplicaciones para utilizar sus cuentas bancarias desde el celular. ¿Ya? Ahora, esa era la idea. Entonces, por eso hemos tomado condiciones de quienes queríamos que formen parte del grupo focal. Eso es bueno que siempre presenten para que el lector entienda a quién hemos escogido para el grupo focal y por qué, ¿no? Ahora, miren, hemos determinado los siguientes criterios. Primero, tenían que tener una formación mínima de nivel licenciatura en el área de administración de empresas o ramas afines. ¿Por qué? Queríamos que tengan esta formación mínima porque queríamos que sean capaces de comprender adecuadamente al cliente, ¿ya? Esa era la idea, de interpretarlo. A nosotros nos dan cierta formación de ese tipo. No somos ajenos a lo que siente y piensa el cliente. No seremos videntes, pero entendemos claramente con una visión empresarial, no como si fuéramos un psicólogo que le puede hacer un psicoanálisis, que además es una ciencia extremadamente desacreditada, pero eh, quizás lo haríamos desde un punto de vista de la salud, ¿no? No necesariamente desde un punto de vista de lo que es un cliente. Entonces necesitamos que tengan esa visión, ¿ya? Segundo, contar con un mínimo de 2 años de experiencia específica en banca, ¿ya? No queríamos novatos. ¿Por qué? Porque no conocían mucho de clientes. Si ha entrado hace un mes, nos puede decir muchas cosas que son solo su impresión inicial, pero no realmente ha cimentado su experiencia para poder contárnosla porque todavía no lleva suficiente tiempo ahí. Entonces, por eso, ¿ya? El tercero, encontrarse trabajando actualmente en banca. Por ahí conseguimos a alguien que sí ha trabajado 5 años en banca, pero hace 1 o 2 años que ya no trabaja, ya no me sirve. Y yo quiero conocer cuál es la condición de los clientes el día de hoy, suponiendo que el día de hoy estuviera tomando este grupo focal, ¿no ve? No me interesa lo que era hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas, no, tiene que ser el día de hoy. Entonces, por ese mismo sentido, necesito que siga trabajando actualmente en banca. El cuarto, que sea menor de 35 años. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer preguntas de tecnología, ¿no? Claro, no será pues de mecánica cuántica o le vamos a decir que haga una red neuronal o que nos programe un sistema de machine learning. No, le estamos preguntando simplemente cómo funcionan las aplicaciones bancarias, pero aún así es tecnología. Y mientras más joven sea, bueno, en realidad no, había un rango.
De hecho, era entre 21 y 35, que más o menos necesitábamos que tenga en ese momento, 93 y 35, para que esté en el rango de personas que tienen una elevada alfabetización digital. De hecho, los que le seguían, su nivel de alfabetización digital era muy baja, que son su generación de ustedes, que tienen una alfabetización digital bastante más baja que mi generación y que la generación que le sigue. Temas del famoso smartphone. Pero bueno, eso no quiere decir que todos sean neófitos, simplemente que es algo estadístico, ¿no ve? Entonces necesitábamos que sean oficiales de crédito, que sean jóvenes para que sepan algo de manejar estas aplicaciones. Que ocupen un cargo de interacción directa con el cliente. Pues no me interesa hablar con el analista de riesgos. El analista de riesgos está en su oficina, ni siquiera le dejan pasar a nadie a hablar con él. No que deberían, obviamente está bien que no les dejen hablar con él, pero no sabe, pues no conoce al cliente realmente, conoce el banco, pero no al cliente. Necesitamos a alguien que esté en el front desk, alguien que hable con el cliente todos los días. Mejor era todavía si conseguíamos los de atención al cliente, pero no hemos podido encontrar ninguno que esté dispuesto a darnos la ayuda con el grupo focal. Así que finalmente hemos terminado con los oficiales de crédito. Por eso no hemos ido específicamente con los de atención al cliente. Ahora, en base a esos criterios hemos conseguido a estas personas. Estos son señores reales, ¿no? Personas que trabajan en distintos bancos. No sé si ahora seguirán en la banca, esto es hace tiempo, pero en ese momento sí trabajaban en la banca. Todos tenían el mismo cargo, con distintos nombres: oficial de crédito, asistente de microfinanzas, oficial de crédito, ejecutivo de cuenta. Todos son lo mismo, son los que dan los créditos en los bancos, ¿no? Y ahí estaban sus perfiles para que se vea que cumplen con lo que indicábamos previamente. Una vez hecho eso, ya tenemos aquí el propio grupo focal. Ahora, nosotros hemos hecho con ejes temáticos y les recomiendo trabajar de esa forma. El primer eje temático era información específica de la banca electrónica en su página web. O sea, saber si ellos conocen su banca web, qué información hay ahí, qué botones hay, si hay suficiente información para el cliente, ¿no? Cómo debería presentarse esta información, etcétera. Todo esto dividido por categorías. Fíjense que aquí es mucho más complejo en la división que cuando hacemos una entrevista. En una sola categoría, en una sola área, en un solo segmento, que es la información específica de banca electrónica en su página web, hemos tomado 3 categorías: la practicidad de los instrumentos para la educación en banca electrónica, instrumentos pertinentes para la educación financiera en banca electrónica, heterogeneidad en los instrumentos de educación financiera en la banca electrónica. Seguimos en la misma sección, miren, por si acaso. No, esta es otra sección, perdón. No, hasta ahí, esta sección. Teníamos 3 elementos. Y hemos tomado distintas afirmaciones que han hecho los entrevistados, donde nos decían, por ejemplo, hay información general, pero no indica cómo se usa, ¿no? Cómo se utiliza la página web, que es un instrumento que ellos tenían para la banca electrónica. También les hemos preguntado cuáles serían los instrumentos pertinentes para poder enseñar adecuadamente. Algunos decían video tutorial, lo importante, un tutorial, o sea, realmente han repetido tutorial y han estado al 100% de acuerdo, ¿no? Y así nos han ido dando distinta información. Fíjense que ellos no nos han dado estas respuestas necesariamente así ordenado como ustedes lo ven. Puede estar disperso entre párrafos y párrafos de texto y yo tengo que ir sacándolo y clasificándolo según la categoría que me interesa. No es que automáticamente ellos me van a dar la información organizada por categorías, no. Van a hablar lo que les venga a la mente y eso va a hacer que nosotros tengamos que tomarnos un trabajo adicional en analizar adecuadamente eso y tomar las afirmaciones que más me sirven para cada categoría. Así lo repetimos para cada sección que nos interesa y de nuevo, fíjense lo más interesante aquí, manejamos lo mismo que las entrevistas. Tenemos la desgrabación tal cual, con la diferencia de que aquí decimos quién dijo qué, ¿no? No lo ponemos como un solo bloque de texto porque no sabríamos diferenciar entre una persona y otra, sino que lo tenemos que poner como indicando quién dijo qué cosa, ¿ya? Luego, repetimos ya después de ahí lo mismo que en las entrevistas. Copiamos al identificador las secciones que son más relevantes para mí, para cada categoría.
de acuerdo a esas afirmaciones, yo las interpreto y establezco lo que sería mi indicador, y ese indicador lo voy a asociar a cada categoría. Y listo. De ahí es exactamente lo mismo que la entrevista, si se dan cuenta. La única diferencia, el cómo está organizado. Fíjense que es bastante largo. Y esto ha sido un grupo focal cortito, ha sido de media hora. Y de hecho no es tan largo, es bastante conciso, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ustedes pueden ver ahí como ejemplo, y fíjense que aquí hago lo mismo que con las entrevistas. Tengo las conclusiones del grupo focal y lo primero, por secciones, ¿no? Para la primera sección, practicidad de los instrumentos para la educación en banca electrónica. ¿Qué me han dicho? ¿No? Para la segunda sección, tercera sección, cuarta sección, quinta sección, sexta sección, y el último, que no lo tenía yo como sección, pero es algo que hemos elaborado en base a lo que previamente se había mencionado, en entender la combinación que nos podría dar un sistema adecuado para que los clientes puedan utilizar bien la banca electrónica, ¿no? O mejor dicho, condiciones que deberían cumplir nuestros instrumentos de educación financiera, porque queríamos también crear instrumentos que permitan a la gente aprender a utilizar la banca electrónica. Entonces, según lo que ellos nos han dicho en el grupo focal, teníamos practicidad, claridad, disponibilidad, alcance, pertinencia, efectividad y plataformas web intuitivas. Y no es que nos han dicho exactamente esas palabras, sino que hemos ido interpretando y las hemos ido tomando para construir esta pequeña figura que nos ayuda a operacionalizar para entender cómo deberían estar hechos nuestros instrumentos de educación financiera. Eh, no todos los grupos focales tienen que llegar a esta figura, pero es algo bueno que ustedes hagan un análisis, si se puede, de sus conclusiones con alguna figura que ayude a operacionalizar, especialmente si ese análisis lo van a utilizar para otra cosa. Para nosotros esto nos servía clave porque estos factores que ustedes ven en la ruedita, estos 7 factores, se han convertido en los puntos clave para nuestra propuesta de investigación, porque eso es lo que tenía que cumplir nuestra propuesta, lo que aquí dice, ¿ya? Entonces, de esa forma lo hemos desarrollado. Como les digo, no es obligatorio. Aquí no hemos hecho tanto una conclusión general. ¿Por qué? Porque en realidad a esto ustedes le podrían llamar la conclusión general, la parte del diseño de las plataformas de banca por internet, porque ahí hemos operacionalizado todo lo que nos habían dicho previamente, ahí hemos sintetizado lo que nos habían dicho para establecer qué necesitábamos que tengan nuestras plataformas. Y tenemos luego la observación. La observación ya se las había mostrado, sale justamente esta está hecha con el mismo ejemplo que les había dado en clase, de formato que les había recomendado para poder realizar el instrumento, en el que yo les decía una buena forma de observar, considerando que fuera, ¿no?, observación cualitativa, es separando lo objetivo de lo subjetivo. Y aquí lo pueden ver cómo lo habríamos tomado, ¿no? Entonces, esto es igual de una investigación cortita que hemos hecho, de hecho, con amigos de la Sociadem, para una de mis tesis doctorales, para la segunda, donde ellos han ayudado como observadores. Estas en realidad, de hecho, son las observaciones que han hecho los amigos, uno de los amigos de Sociadem, por si acaso, ¿ya? Entonces, veía primero, el docente utiliza la exposición magistral, ya, y de hecho indicaba los objetivos. Los estudiantes tienen dificultades para entender lo que está explicando el profesor, parecen distraídos, desmotivados, confundidos y cansados. Es lo que ha interpretado de lo que ha visto, ¿no? De lo que ha observado, más lo que interpreta de lo observado, directo sacamos el indicador. Aquí no hay identificador, directo nos vamos al indicador. Recuerden, el indicador es la interpretación de lo que se ha visto. Entonces, nos dice, la exposición magistral es eficiente en tiempo, pero poco efectiva para el aprendizaje. Claro, con exposición magistral podemos avanzar todos los temas en tiempo récord, pero no es lo mejor para que ustedes realmente tengan ese aprendizaje a largo plazo. Pero lamentablemente no tenemos todo el tiempo del mundo para
pues dar clases, ¿no? Y eso es lo lógico, pero es lo que se habría observado ahí. Por último, se lo vincula, igual que los anteriores, a una categoría, subcategoría o dimensión. Como ya les decía, viene de su cuadro de categorización u operacionalización de variables. Y así se lo hace para cada sección. Usualmente, algo interesante, por si acaso, que ustedes pueden aplicar cuando hagan el trabajo de campo, es que ustedes sí o sí traten de anotar lo objetivo, ¿ya? Anotar lo objetivo, pero no traten de interpretar en ese momento porque es muy complejo. ¿Ya? Es muy complejo que en ese momento quieran empezar a analizar, van a perder la noción de lo que está pasando y van a dejar de observar para empezar a escribir y no quieren eso. Pero si inmediatamente termine el proceso de observación, salen de, no sé, del aula donde estaban observando, se sientan en el primer lugar tranquilo que puedan e inmediatamente empiezan a hacer la interpretación mientras está fresco, porque si lo van a hacer 2 días después, 3 días después, ya se van a haber olvidado información vital que tenían en ese momento. ¿Ya? Entonces es bueno que lo hagan de forma inmediata. Eso como recomendación. Luego, suponiendo que tuvieran varias observaciones, igual pueden sacar conclusiones. Los docentes de la carrera desarrollan sus clases utilizando estrategias tradicionales y novedosas, especialmente aquellos quienes poseen un grado académico más elevado, siendo que quienes ostentan solo el título a nivel licenciatura se reducen al uso de exposición magistral y exámenes. Las estrategias aplicadas gozan de efectividad mayor cuando se presenta un rol más activo para el estudiante y generan un efecto negativo cuando los estudiantes se limitan a escuchar al docente. Algo que todos ya sabíamos, pero que además lo hemos podido comprobar que en administración de empresas funciona igual. Y por si acaso, como les digo, esto ha salido de observaciones que han realizado. En realidad las han hecho 3 de sus compañeros de su CIADEM, de versiones anteriores, y ha sido la conclusión general que se ha obtenido de la discusión en grupo de lo que se pudo obtener a través de la observación y las entrevistas. De ellos, lo que les han preguntado a los estudiantes es que hemos indagado que en realidad pareciera que los docentes con mayor formación tienden a tener mayor diversidad de instrumentos, mayor diversidad incluso de conocimiento, lo que es bastante interesante, porque es lo que se esperaría y la verdad yo creía que no iba a ser así, ¿no? Pero bueno, hasta ahí tendríamos lo que sería la parte cualitativa. Antes de irme a lo cuantitativo, no sé si hasta ahí tenemos dudas, consultas, preguntas, comentarios. Adelante, por favor, chicos. Ya. Entendería entonces que hasta ahí está claro. Al menos eso espero. ¿Ya? O por si acaso. La forma que les estoy mostrando de cómo presentar los resultados eh, es de nuevo un ejemplo. No quiere decir que tengan que hacerlo exactamente así. Yo siempre les digo, es como si yo les diera el ejemplo mínimo, ¿no? Es como si les diera clases de cocina y les enseño a hacer arroz con huevo. Pero quiere decir que eso tienen que hacer toda la vida. No, o sea, algún le va a meter su pique macho. Ustedes tienen toda la creatividad de poder hacerlo mucho mejor que lo que yo les estoy presentando. Yo solo les doy una forma mínima de presentarlo. Y de ahí ustedes, si pueden hacerlo mejor, adelante. Excelente, porque la creatividad aquí es la ley. No hay formatos obligatorios para la investigación. Hay algunas orientaciones que se dan, pero de ahí ustedes son los que definen cómo lo van a hacer, pueden hacerlo mejor. Y no se olviden que lo que estamos viendo es cómo se presentan los resultados. O sea, ustedes después de que apliquen sus entrevistas, sus grupos focales, sus observaciones, sus encuestas, así lo van a presentar más o menos. O sea, es tal cual así como se los va a ver en sus documentos de investigación, en sus proyectos, como se vería en una tesis, por si acaso. Aquí no estamos siendo nada flojos, en realidad, así como lo está viendo que va a ir en sus proyectos de investigación, así es como ir en una tesis de licenciatura, de maestría o doctoral. No hay diferencia, ¿no? Es realmente simplemente la experiencia que hace a veces, que hace que se note en el lenguaje la diferencia, ¿ya? Si no,
realmente no hay mucho más que diferenciar. En clase les voy a mostrar un poquito de unas tesis doctorales que me han llegado y se van a dar cuenta cuando estemos viendo eso, cómo fácilmente se da cuenta uno que se ha hecho algo con inteligencia artificial, etcétera. De ahí se van a dar cuenta lo de la redacción doctoral, que muchas veces es una estafa. Pero eso es un tema muy aparte. ¿Ya? En todo caso, vamos a seguir bien. Vamos a ver encuestas, ¿ya? Les voy a mostrar dos encuestas que se han hecho en la carrera. La primera para mi primera tesis doctoral, la segunda para mi segunda tesis doctoral. Las dos iban para el tema de videojuegos, uso de videojuegos en la carrera. Pero la segunda es más interesante, miren, y se ve porque se aprende de la primera para profundizar más. Pero primero veamos la número uno. La número uno es lo que yo llamo una encuesta sencilla, donde lo único que vamos a sacar es tortitas que digan las respuestas o diagramas de barras. ¿Ya? O sea, es totalmente descriptiva, es estadística descriptiva. No hay prácticamente nada de estadística inferencial en esta. ¿Ya? Entonces, se ha llevado a cabo 2022, ha sido una encuesta a los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la UMSA. ¿Ya? Ahí ven cómo estaba distribuido por semestre. Teníamos 69 estudiantes de primer semestre, 52 de segundo, 60 de tercero, 63 de cuarto y así hasta el final. Como vemos, algo interesante de presentar ese resultado es que, si se dan cuenta, hay una distribución natural que podemos verla y evidenciarla en el número de estudiantes que hay en cada semestre. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia absoluta de 69, que es muy elevada para primer semestre, baja un poquito en segundo semestre a 52, sube otro poquito en tercer semestre, sube otro poco en cuarto semestre, y es normal porque se van rezagando, ¿no ve? Porque no pueden seguir avanzando. En quinto semestre, fíjense que baja de golpe. ¿Por qué? Porque tenemos como prerequisito, ¿no ve? Vencido cuarto semestre para poder bajar al quinto. Entonces tenía sentido. Y así va bajando hasta octavo. De noveno tenía un par de respuestas, pero las he depurado porque yo no quería noveno semestre en realidad inicialmente. Pero luego finalmente dije, ya, me lo quedaré nomás y me quedé con noveno semestre. Ay, que por error lo he borrado. Ya, por si acaso aquí está borrado noveno semestre, ¿ya? Lo voy a corregir, creo, antes de enviarles. Pero aquí está borrado noveno semestre, si lo pueden ver, porque no lo he tomado. Ya, no importa. En la tortita sí está el noveno semestre. Igual tengo la base de datos, así que lo voy a corregir. Tanto usarlo como ejemplo esto, lo he debido borrar y lo he dejado ahí. Ya, en todo caso. Entonces, eso me ha ayudado a conocer que tengo una buena distribución. ¿Por qué me importa esto? Porque si tuviera 100 estudiantes de octavo semestre y solo 5 de primer semestre, a mí me diría que mi muestra está sesgada, no está bien distribuida entre los semestres, ¿no? No es que yo quiera comparar entre semestres, simplemente es que quiero saber que tengo representatividad de todos los semestres, pero sin necesidad de hacer un estratificado o un conglomerado, sino tomando de los datos generales. ¿Ya? Ahora, total eran 353 respuestas originalmente. De ahí, lo único que he mencionado en el análisis es que existe representatividad adecuada de cada semestre, bla, bla, bla. Ahora, este formato a mí me gusta mucho, yo siempre lo recomiendo. Fíjense cómo está. Esta parte es la presentación de la encuesta, sí. Esto no me interesa tanto, ya olvidaremos que está ahí. Eso no está. Esto me interesa. Lo primero, presento a la pregunta, la presento al lector, le digo de qué trataba esa primera pregunta, para qué la estaba haciendo, por qué quería hacerla. Al hacerlo también yo mismo estoy tratando de comprender por qué la he hecho. ¿No? Eso es importante, porque tengo que utilizar para algo esa información. No pregunto solo por curiosidad, algo me tiene que servir. Entonces, ahí es donde la presento para decirle por qué la estoy haciendo la pregunta. Segundo, el cuadro de distribución de frecuencias de su materia favorita de toda la carrera, estadística. ¿A ver? No el completo, cuidado me ponga en el que tiene frecuencias absolutas y relativas, tanto en acumuladas
acumuladas como no acumuladas, luego me ponen las dos formas de relativas, ¿no? Me lo ponen al tanto por ciento y en decimales, no, no, no. Solo necesito la frecuencia absoluta no acumulada y la frecuencia relativa no acumulada, nada más, lo que es FI minúscula y HI minúscula, si están viendo sus apuntes de estadística, ¿ya? Solo esas dos me interesan, no pongan más, esas son las dos que importan. Listo, eso va ahí. ¿Por qué necesito tener esto? Porque fíjense en mi gráfico de torta, ya hay algunos que tienen porcentaje, pero estos ni siquiera tienen, y claro, es porque lo he jalado de Google Forms, pero aún así, aún en un cuadro que podamos hacer en Excel y pongamos, sí, mantener los porcentajes, etcétera, generalmente me va a decir los porcentajes, pero no voy a colocar ahí las frecuencias absolutas más. Se empieza a llenar demasiado la gráfica. Por eso siempre se dice, tiene que estar acompañado de su cuadro donde me dice cuál es el número de respuestas que hemos tenido para cada caso en detalle. Así eso siempre complementa. Esto, el cuadro de distribución de frecuencias, es su parejita de la figura estadística, siempre van de la mano. No puedo separarlos, no puedo tener figura sin cuadro de distribución de frecuencias. Y aunque puedo tener cuadro de distribución sin figura, no es lo recomendable, siempre es bueno que vayan a la par, porque si no, no se comprende claramente lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y la tercera parte, o perdón, la cuarta parte, de nuevo repetimos, la primera, presentar a la pregunta, la segunda, cuadro de distribución de frecuencias, la tercera, la figura, la cuarta, la interpretación. ¿Ya? Solo es hasta aquí, el siguiente es la presentación de la pregunta número 2. Fíjense algo importante, miren ahí, ¿estoy leyendo algún porcentaje? No, ¿no ve? ¿Eso quiere decir que sea prohibido? No, pero cuidado lo conviertan el análisis de la encuesta en la lectura de los porcentajes. No es análisis de las respuestas, es decir, el 19.5 es del primer semestre, el segundo es del 14, el segundo semestre tiene una porcentaje de 14.7, el tercer semestre 17, el cuarto semestre 17.8. Eso no es análisis, eso es lectura de resultados, ¿ya? No, yo no necesito siquiera leer ningún porcentaje, lo puedo interpretar directamente como lo ven ahí, porque entiendo para qué estaba haciendo esta pregunta, para ver si había representatividad. Ya eso directo me estoy yendo en el análisis, ¿ya? Por si acaso, no quiere decir que no lean ningún porcentaje, ¿ya? Pero simplemente les quiero decir que no se limiten a eso, porque eso no es un análisis de una encuesta. Un análisis es decir lo importante para mí de esos datos, lo que me va a servir para mi investigación, para resolver mi problema, ¿ya? No solo lectura. Le damos presentación a la segunda pregunta, ¿no? Tenía el propósito de conocer la proporción de estudiantes de la carrera que utilizan videojuegos regularmente, ¿no? Y es lo que decía la pregunta. ¿Es el uso de videojuegos una de sus actividades regulares? Si la respuesta es sí, continúe con las demás preguntas. Si la respuesta es no, aquí concluye la encuesta. Así de sencillo, para separarlos. Miren, 290 dijeron que sí, 63 dijeron que no. En ese momento y en esa generación de estudiantes, 82% de la carrera tenía como una actividad habitual jugar videojuegos. No, que no les estoy preguntando si en computadora, en celular, en consola, ¿no? Pero sí videojuegos. Entonces, en lo que sea, aunque estén jugando en un Tetris, están jugando videojuegos. Ahora, aquí sí me he reducido a la lectura, porque ¿qué más voy a decir? ¿No? Inicialmente. Se identificó que 17.8 no utiliza, 82.2 sí utiliza. Pero, además, indico, relacionado a mi investigación, mostrando primeros indicios de que existe elevado potencial para la introducción de estrategias que hagan uso de estos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué hay harto potencial? Porque la mayoría de los estudiantes, una gran mayoría, utilizan videojuegos. Y como mi propuesta se basaba en el uso de videojuegos, mientras más utilicen, mejor para mi propuesta. Más posible que la acepten y que tenga buenos resultados. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es ir más allá del número básico. La tercera pregunta tuvo el propósito de conocer cuál es la cantidad de horas al día en promedio que cada estudiante destina al uso de videojuegos, para saber hábitos, ¿no?
¿Qué tantas horas utilizan al día? Fíjense. Estas han sido las respuestas, que también las pueden ver aquí. ¿Ya? Miren, 1 hora o menos, 17%, 1 y 2 horas, 24%, 2 y 3 horas, 30%, 19 horas, entre 3 y 4 horas, y algunos que 4 a 5 horas. O sea, se ve que utilizaban harto, ya estaban utilizando bastante. A mí me parecía sorprendente. Esta ya no le he vuelto a repetir como horas al día, lo he vuelto a repetir como horas a la semana, porque ha cambiado bastante la naturaleza entre estos estudiantes y los que vinieron después, ya en mi segunda encuesta. Pero es bastante interesante ver el el uso que le dan realmente los estudiantes, ¿no? Es bastante grande el hobby de videojuegos en la carrera de administración de empresas. Ahora, algo interesante, fíjense que aquí dicen 290 respuestas, pero aquí arriba teníamos 353 originalmente. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que los que dijeron no, ya los descarté, ¿no ve? Solo me quedé con los que dijeron sí, porque a mí solo me interesan los que usan videojuegos para estas siguientes preguntas. Listo. ¿No? Entonces, ya, aquí algún análisis cortito, etcétera. Aquí hay otro tipo de pregunta que era para ver qué tipo de dispositivos en el que utilizan videojuegos. A mí me interesaba solo dos grupos. Me interesaba si utilizaban algún dispositivo tipo Android o computador. Y hubiese puesto iOS, pero yo dije, van a colocar ahí. ¿Por qué? Porque las propuestas que yo tenía solo había para Android y para computadora, no existían para iOS. Entonces realmente si me decían iOS a mí no me servía de nada. Yo quería saber uno de estos dos. Ahora, ¿por qué quería saber esto? Para saber qué videojuegos voy a proponer. Ustedes saben que cualquier programa no da en cualquier cosa. Necesitaba saber si me iba a enfocar en juegos de celular o en juegos de computadora, podía hacerlo. Y finalmente, aunque ganó juegos de dispositivos Android, he visto que en computadora había igual amplia participación. Y como los mejores juegos Tycoon que había para poder formar administradores de empresas estaban en computadora, yo dije, está bien, es aceptable poder utilizar computadora. ¿No? Pero lo he reconocido, ¿no? Después de hacer la lectura de resultados, indicó, esto limita el éxito de la aplicación de estrategias, obviamente de uso de videojuegos, porque la mayoría de hecho utilizan Android y los software que yo iba a utilizar eran para computadora. Ahí está. Aquí les pregunto si conocían si había juegos Tycoon. Aquí les pregunto qué tanto les entusiasma la idea de poder jugar esos videojuegos, ¿no? Y veo que a la gran mayoría le interesaba la idea de ver un videojuego que que simule lo que es la gestión empresarial de una empresa, ¿ya? Y ahí termina. Miren, una encuestita de 6 preguntas, bien cortita, todo con gráficas sencillas y con una conclusión así, igual bien concisa, donde digo, como conclusión general de la encuesta aplicada, se puede afirmar que, y hago una breve recapitulación de lo que he ido obteniendo de cada pregunta de la forma más concreta posible. ¿Ya? Entonces, todo esto me ha dado resultados para responder a una cosa en mi tesis, que decía, si hay disposición por parte de los estudiantes de utilizar videojuegos para su aprendizaje. Las entrevistas que habían visto previamente era para ver lo mismo, pero en los docentes, ¿no? Y también he hecho entrevistas a autoridades para ver eso, por si acaso, ¿ya? Entonces he visto que todos estaban de acuerdo y todos querían. ¿Ya? En este he visto el tema de los estudiantes, he visto que los estudiantes tienen predisposición a poder utilizar los videojuegos, lo cual a mí me daba sustento para seguir dándole validez a lo que en ese momento era mi tesis exploratoria, ¿no? Exploratoria pasando a lo descriptivo de poder utilizar los videojuegos. Todavía no había diseñado el experimento, nada. Entonces, hasta ahí termina esa encuesta sencillita. Pero no es la única forma de hacer una encuesta. Miren, así se lo puede presentar de una forma más completa. Esta tiene mayor profundidad de análisis. Primero, hasta en la presentación. Esta es la de mi segunda tesis doctoral. Se realizó una encuesta que la menciono, así deberían hacer. En el anexo 1 está mi encuesta, porque ahí estaba mi base de datos, ¿ya? Y también estaba la encuesta como tal, con las preguntas así para que
el lector pueda ver qué he aplicado, o sea, qué preguntas yo había hecho. Consideró una población total desconocida eh, y solo ha considerado estudiantes de sexto semestre en adelante de la carrera de Administración de Empresas del año 2023. He utilizado un nivel de significancia del 94% y un error del 5%. ¿No? Y con eso se ha tomado la siguiente fórmula y me han salido 354. Listo. Creo que no, creo que lo he hecho con 95.5, pero a propósito lo he alterado ese número para que ustedes no se les grabe que se suman, ¿ya? Así que si hay una diferencia ahí es intencional, es porque lo he cambiado el número 94, el 95 por 94, por si acaso, si lo están queriendo calcular, ¿ya? Pero bueno, y fíjense, ahí presento la fórmula, hago el cálculo y les muestro cómo he obtenido 354. Así el lector sabe exactamente cómo he calculado mi muestra. Le digo además que he utilizado la plataforma de Google Forms para poder llevar a cabo mi encuesta y también que antes de realizar la encuesta he hecho una encuesta piloto a 11 estudiantes para validar mi instrumento con el propósito de poder encontrar errores. Y esa base de datos de mi prueba piloto también la he puesto en un anexo, en el anexo 4. ¿Eso es obligatorio? No, pero en doctorado es mejor hacer ese tipo de cosas para que no nos observen nada. ¿Ya? Y posteriormente también estoy indicando cómo he distribuido mi encuesta. Lo he hecho a través de los grupos de estudiantes y docentes de la carrera de Administración de Empresas. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia. ¿Ya? ¿Momento este es de pandemia? Ya no me acuerdo. No, creo que no. Creo que solo estábamos con problemas como hemos estado estos años. Ya. En todo caso, eh, lo he dividido en dos secciones. Lo primero, el análisis descriptivo simple. O sea, como la primera encuesta, ¿no? Primero les he preguntado cuál es su promedio general de notas. Vamos bajando. Y les he dicho que coloquen solo el numeral, ¿no? Obviamente, para que me pongan el número. Eso era con una pregunta abierta. Aquí está primero una distribución de frecuencias no agrupada, ¿no? Donde vemos cada persona en sus notas. Pero obviamente eso nosotros en estadística sabemos qué hacer. Lo vamos a agrupar en intervalos, ¿no? Entonces, ahí tenemos de 51 a 55, 56 a 60, 61 a 65, 81 a 85. Dirán, ¿y dónde están los 85, 90? Pues no había. No había ni un estudiante, por lo menos en los que me han respondido, que tuviera más de 85 puntos. Lo cual dice mucho de la carrera, ¿no? Que no tengamos estudiantes de 100. Pareciera que es más un tema de los docentes para mí eso, si ninguno logra llegar hasta ahí, porque tenemos estudiantes excelentes. Pero bueno, ya, no saliéndome del tema. Entonces, ahí tenemos las frecuencias relativas. Fíjense que es los mismos resultados que los he presentado primero no agrupados y luego agrupados. Luego tenemos la gráfica donde muestra lo lógico, una distribución normal, pero sesgada, ¿no? Es una distribución sesgada donde veo que eh, la mayor parte tiene entre 61 y 65. Sé que todavía no estamos viendo la parte estadística, pero es sesgada porque no tiene forma de campanita simétrica. En realidad esta se ve que tiene como una jorobita en la parte de izquierda, ¿no ves? Es muy alto eso. Y luego de golpe cae. Y es normal. ¿Por qué? Porque los promedios de calificaciones, cuando los obtienen de la plataforma, no toman en cuenta las reprobaciones. Y además es bien común que los estudiantes hagan un esfuerzo para el 51 hacia arriba y muchas veces que los docentes den vías, ¿no? Den 2T, den trabajos extra, etcétera, para que alcancen el 51 al 60. Es decir, que se fuerza esta nota. Por eso hay un sesgo ahí. Es natural, es por la naturaleza de tener una nota de aprobación en ese nivel. Si la aprobación fuera de 61, entonces veríamos lo mismo, pero recorrido un poco a la derecha. Ese análisis me ha costado bastante encontrarlo, porque cuando yo lo veía decía, esto está mal, debería tener una distribución normal estándar perfecta, pero no, resulta que eso es lo normal según la calificación mínima que se requiere para aprobar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿yo qué hago con eso? Digo, bueno, ahí está el desempeño de los estudiantes, no me sirve de mucho en realidad, solo es para presentarlo. Fíjense, ahí mismo solo hago un poquito de análisis de esos datos, pero nada más. Y explico lo que les acabo de explicar yo de por qué está
sesgado en realidad esa curva. Ahora, la siguiente pregunta, o bueno, en realidad las preguntas 2 a la 9, que son 8 preguntas, tenían el propósito de preguntarles cuál ha sido su calificación en materias específicas. Primero, en la materia, bueno, aquí lo explico de hecho. Primero, en el área de marketing, porque lo que quería era ver qué calificaciones tenían por área. Para eso he tomado 2 materias por área. Fíjense, para el área de marketing he tomado marketing e investigación de mercados. Y al promediar esas dos, yo iba a ver más o menos qué promedio tienen en esa área. Para ver el área de operaciones, perdón, he tomado Administración de Operaciones 1 y Administración de Operaciones 2. Para ver talento humano, he tomado Talento humano 1 y Talento humano 2. Y para ver el área financiera, Finanzas 1 y Finanzas 2, que me parecían en cada caso las más relevantes para poder comprender el desempeño que tienen en esas áreas. ¿Ya? Solo 2 por área. Entonces, todas estas preguntas han sido simplemente preguntarles qué calificación tienen en cada una de estas. ¿Ya? Donde fíjense, aquí está marketing, buenas notas, ¿no? Aquí está investigación de mercados, relativamente buenas notas, bastantes 90 a 100. Aquí baja un poquito, administración de operaciones, pero siguen teniendo buenas notas. Operaciones 2, baja todavía más la nota. Talento humano, bastante bien las notas. Talento humano 2, bastante bien las notas. Y bueno, como siempre, finanzas baja un poquito más las notas, pero tampoco se ha sentido tanto, de hecho, las diferencias en finanzas 1 y finanzas 2. Pero, como les digo, no me interesaba mucho los temas individuales. Lo que me interesaba era utilizar posteriormente esta información. Enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Luego venía una pregunta sencilla donde les preguntaba si utilizaban o no utilizaban videojuegos, ¿ya? En cualquier tipo de dispositivo electrónico. Aquí solo la mitad casi menos de la mitad me ha respondido que sí. Y entró mi susto, ¿no? Porque dije, pero en mi anterior encuesta que he preguntado algo similar, 80 y algo por ciento decía que sí, me van a reprobar y estaba. Y luego he recordado, no, pero esta encuesta la he hecho de estudiantes de sexto semestre hacia arriba. O sea, son los que ya están casi para graduarse, claro, pues están más ocupados, están haciendo, primero que las materias son más difíciles, segundo que están con sus pasadías, ¿no? Están haciendo otros cursos, o sea, normal, ya no tienen el tiempo que tenían antes para usar videojuegos. Y ahí se pasó mi susto, porque dije, si no, yo mismo me estoy contradiciendo con mis investigaciones. Y hay que ver por qué, porque no puedes cocinar datos, tienes que decir las cosas como son, ¿no? Pero ahí está, más bien eso me sacó del apuro y vi que menos de la mitad de la carrera, de sexto semestre hacia arriba, de hecho usa videojuegos regularmente. Y aquí les he preguntado frecuencias de uso de videojuegos, donde veíamos que la mayoría usa entre 3 y 6 horas a la semana. ¿Ya? Y eso ha sido una buena recomendación que me ha dado mi tutor porque me ha dicho, si estás tomando de sexto hacia arriba, no te conviene trabajar con hora, perdón, por día, sino por semana. ¿Qué estudiante ya que esté por salir va a tener tanto tiempo? Y yo originalmente lo contradije, pero miren que al final él tuvo razón. Si preguntaba por día, todos me iban a responder menos de una hora, me imagino, porque no iban a tener tanto tiempo. No como los de primeros semestres, que parece que se iban al DOTA unas 4 o 5 horas después de clases todos los días, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces ahí tenemos las frecuencias en las que utilizan, donde vemos que la mayoría usa entre 3 y 6 horas, que sigue siendo bastante, ¿no? A la semana, pero ahí está. ¿Qué tipos de videojuegos utilizan? Ahí lo he dividido por tipos, donde veíamos que la mayoría juegan juegos de disparos, como Counter-Strike, Fortnite, etcétera. O un grupo grande igual juega los MOBAs, que son los Dota y esas cosas. Un grupo grande también juega lo que son los juegos RPG, que son más de historia. Juegos de estrategia, un grupo más pequeño. Y deportes, un grupo más pequeño. Y poquitos que no saben cuál están utilizando, que de hecho aquí está mal ese valor de 0, porque algunos sí respondieron que no sabían. Ahí está, eran 3 personas, ese valor está mal. Ay, he copiado mal, qué problema. Ya, pero eran 3 personas, ¿no? Y ahí está como gráfica. Tenemos aquí lo que sería cuántos videojuegos han jugado a lo largo de su vida. O sea, videojuegos diferentes. Eso parece inútil, ¿no? Pero enseguida al hacer los cruces de variables van a ver para qué he preguntado eso. Pero vemos que la mayoría de las personas que han respondido a lo largo de su vida han jugado entre 10 y 15 videojuegos diferentes.
teníamos el tema de si creían que les ayudaban a desarrollar cosas los videojuegos, a desarrollar habilidades. En este caso lo he dividido en tres, según las competencias. Si les ayudaban si ellos creían que les ayudaban a desarrollar conocimientos, habilidades o actitudes, ¿no? Que es, yo lo veía desde la inteligencia emocional, su capacidad de entenderse y de darse a entender a otros. Entonces, veíamos que la mayoría de ellos sí creen que los videojuegos les estaban ayudando a formar ciertas competencias. Luego tenemos finalmente los análisis relacionales. Aquí ya no era solo descriptivo. Primero he hecho correlaciones, ¿ya? He hecho correlaciones entre sus promedios generales y sus promedios por área. O sea, la idea aquí era ver si pareciera que un estudiante que tiene buen desempeño general, o sea, un buen promedio general de notas, es más probable que tenga buen promedio en un área específica, ¿sí? O al revés, si lo quieren ver también. Y hemos visto que los estudiantes con buenas notas no parece que tuvieran una relación muy importante con tener buenas notas en marketing. O sea, puede que tengan bajas notas o altas notas en marketing y realmente no tiene mucha importancia en su promedio general. Con el área de recursos humanos igual, relativamente bajo, solo 0,34, pero pareciera que con operaciones ya hay un poquito más de relación y finalmente con finanzas hay una fuerza que incluso ya para varios libros puede considerarse significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que son buenos, que tienden a tener buenas notas en finanzas, usualmente tienen buena nota en general en la carrera, o sea, en todas las áreas. Mientras que, por ejemplo, en marketing quiere decir que los estudiantes que tienen buenas notas en marketing no necesariamente tienen buenas notas en toda la carrera, ¿ya? Esto es normal, porque usualmente se dice, mientras más exigente es la materia, pues obviamente más va a tener que ver con un desempeño general elevado, si tienen un desempeño bueno en esta. ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque quería ver en qué área yo tenía que aplicar mi experimento de usar videojuegos. Me conviene el área que más relación tenga en su desempeño con el resto de la carrera. Y en ese caso era finanzas y operaciones con las que me he quedado como finalistas para no cerrarlo inmediatamente. ¿Ya? Luego tengo aquí una comparación de promedios entre jugadores y no jugadores. Este es interesante. ¿Quién tiene mejores notas? ¿Los que juegan videojuegos o los que no juegan videojuegos? La respuesta general es los que usan videojuegos. ¿Bien? En promedio general tienen casi 3 puntos más de promedio los que juegan videojuegos. En marketing solo tienen un puntito más. En operaciones tienen 4 puntos más. En recursos humanos casi ni un punto más. Y en finanzas 6 puntos más que el resto, ¿no? Esos datos que estoy presentando. ¿Por qué me interesa? Porque también es fundamento para mí para decir, pareciera que algo de ventaja tiene la persona que utiliza videojuegos. No necesariamente porque los utilice, pero ahí está. Ay, perdón, estaba comparando el promedio total con el de quienes usan videojuegos. La diferencia es mayor. Perdón, en el general son 4 puntos, en marketing son 2 puntos, en operaciones son 6, 7 puntos, en recursos humanos un punto, en finanzas es casi 10 puntos de diferencia en el promedio entre quien usa videojuegos y quien no usa videojuegos. Bastante interesante. De nuevo, las dos diferencias más grandes, operaciones y finanzas. Con esas me he quedado. Aquí está lo mismo en gráfica. Aquí he comparado desviaciones estándar. No les voy a explicar eso ahorita porque lo vamos a ver en la clase de estadística, ¿ya? Pero es bueno comparar las desviaciones estándar. Aquí hay uno interesante, relación entre el promedio y frecuencia de uso. O sea, qué tan seguido utilizan videojuegos. Y lo interesante, lo podemos ver mejor en la gráfica, es que es ascendente. Fíjense, de izquierda a derecha es mayor uso de videojuegos. Y los promedios también suben. Entonces, esto claramente me muestra una tendencia. Correlacionalmente podría decir, o bueno, sí, podría sacar la correlación. Lo que estaría viendo ahí es que pareciera que mientras más videojuegos usan, mayores notas tienen, pero no como causa, ¿no? Pareciera, mejor dicho, que quienes usan mayor cantidad de horas al día o a la semana videojuegos suelen tener promedios más altos, especialmente cuando los separamos el área de operaciones y finanzas. Marcadamente operaciones es el que más se ve influenciado por esto.
pero finanzas también, ¿no? Y el promedio general también. Entonces, podría afirmar yo a partir de esto que mientras más horas al día se juegue, mejor. En teoría, por si acaso. Luego tenemos aquí por tipo de videojuego que utilizan, ¿no? Su promedio general cruzado con cada género de videojuegos, donde vemos algo bien interesante. Los que no saben tienen los promedios más bajos, los de deportes son los que le siguen, los de disparos en primera persona como, o bueno, sí, en primera persona que sería como Counter-Strike, etcétera, tienen más elevado, luego los MOBAs y los dos con los desempeños más elevados de la carrera son los que juegan RPGs y juegos de estrategia. Ahí está, ¿no? Entonces, así se va cruzando los datos, miren. Aquí está el de variedad de videojuegos. Los que más variedad de videojuegos han jugado a lo largo de su vida también tienen mayores promedios de notas. Esto se relacionaba con mi estado del arte, donde una investigación decía que cada videojuego desarrolla distintas partes del cerebro y por lo tanto, mientras mayor variedad de videojuegos se juega, mayor desarrollo hay. Mientras que si juegues 2000 horas solo de Dota, o sea, en un inicio va a tener un impacto, pero luego ya nada. O sea, es como si toda la vida vas al gimnasio y trabajas con el mismo peso y una sola máquina. Tal vez solo estás haciendo bíceps y sales como Popeye, pero y tus demás músculos durmiendo, ¿no? Lo mismo pasa con el cerebro. ¿Ya? Entonces, eso es a lo que iba. Y así, como ven, todo esto ha sido un cruce de variables, ha habido correlaciones y todo para sacar la mayor información que se pueda acerca del uso de videojuegos, pero más importante, esta ha sido una parte correlacional incluso para entender cómo se están relacionando los videojuegos con el aprendizaje de estos estudiantes o con el desempeño de estos estudiantes, ¿no? Y de ahí darme validez para poder iniciar mi experimento en el cual iba a hacerles utilizar videojuegos y ver si obtenían mejores notas, que es lo que hice después, ¿no? Ahora, un experimento ya fuera de esto tiene que presentarse indicando, eso es lo último que les voy a mostrar en la clase del día de hoy, cómo se presentaría un experimento mostrando primero lo que sería el diseño experimental, ¿ya? Aquí está. No sé bien que esos documentos les voy a compartir. Aquí se indican las fases del experimento, etapas, ¿no? Los recursos, las formas, los métodos, modos que se han utilizado, cómo se estaba aplicando, en qué momento. Este planteaba estrategias. Es la primera versión donde 1000 formas de aplicar, básicamente he dado, bueno, no 1000, 5 formas de aplicar he dado los videojuegos, cuáles se estaban aplicando, etcétera. Y lo más importante, aquí he hecho, aquí he colocado los resultados que han obtenido los estudiantes según cada dimensión del conocimiento. Fíjense, esto es uno por tema. Así es lo que les decía a uno de los grupos, así es como calificamos los docentes cuando trabajamos por competencias, con este tipo de rúbricas en los que hay niveles de desempeño, ¿ya? Este no está muy detallado, para no perder mucho tiempo les voy a mostrar directo el que está más detallado y mejor hecho. Esta era la primera versión, la sencilla, que de hecho no es la que les recomiendo. Les recomiendo llevar más detalle porque finalmente se deteriora su experimento. Este es el que he hecho con 4 grupos. Aquí está el detalle eh, de dónde proviene mi metodología que estoy aplicando y cómo he seleccionado los videojuegos. Originalmente he revisado más de 600 videojuegos para poder revisar cuál era el mejor y de todo eso en varias sesiones de reducción me he quedado con 6 y estos son los 6 que se utilizan para el experimento. ¿Ya? Ahora, esta era la tabla donde mostraba cómo se relacionaba cada videojuego con las áreas disciplinares de la administración de empresas. Y ahí veíamos con las 4 áreas funcionales más las complementarias. Y como ven, las listas más largas son del área de marketing y el área de operaciones, pero la de operaciones gana por bastante. Lo que si lo corroboro con los estudiantes, con los resultados de la encuesta, donde me decía que las 2 mejores materias que tenía para aprobar, para aplicar los videojuegos eran operaciones y finanzas. Esto ya me dice
por la relación que tienen los videojuegos, lo mejor sería finanzas. Perdón, lo mejor sería operaciones. Y por eso le he aplicado en el área de operaciones. ¿Ya? Aquí están los detalles de cómo se ha llevado a cabo la metodología propuesta, ¿no? Con qué forma se lo estaba haciendo, las etapas en la planificación. Aquí está por unidad temática, ¿no? En cada uno de los temas de la materia de administración de operaciones 1, cómo lo he ido aplicando, etcétera, qué videojuego se ha aplicado, cuál era el propósito, ¿no? Cómo se ha desarrollado cada dinámica, ¿no? Con qué teorías se estaba relacionando, desarrollo de productos, diseño de servicios, etcétera, ¿no? Entonces este es el detalle de cómo y por qué lo he aplicado en cada tema y en cada momento. Aquí está la programación considerando las 80 horas académicas que tiene cada asignatura. Aquí está por número de clases, considerando las 20 clases, ¿no? En qué momento se iba a aplicar lo que serían los videojuegos, cómo se iba a llevar el proceso de inducción, cómo se iba a llevar a cabo el proceso de aplicación, de evaluación. Aquí está lo que les decía, las rúbricas de evaluación para los que están haciendo experimento. Si es para ver competencias, normalmente hacemos así. La caracterización me dice cuál es la definición del desempeño que yo espero ver en esa tarea, en esa persona, ¿no? Y esto está por temas de mi materia. Y luego estos son 4 niveles en los que se desarrolla este desempeño, ¿no? O sea, esto puede realizarse no en un solo nivel, sino puede ser pobremente, mejor, mucho mejor y excelentemente, si lo quieren ver así. O sea, mientras más hacia la derecha va en este caso, mejor es el desempeño de ese estudiante. Entonces, estas son las rúbricas que yo he utilizado para calificar. Y fíjense, es bastante amplio porque son por cada área del conocimiento. Indico qué modos, formas, estrategias he utilizado, el detalle de mi metodología utilizada, y ya paso a la valoración del impacto. Esto ha sido después de aplicar, donde he explicado cómo funcionaban mis muestras, que es con el de 4 grupos de Solomon, que lo hemos visto en clases. Eh, Ahí he explicado cuál era la composición de cada grupo. Mis muestras no eran simétricas, eran asimétricas. He explicado por qué tenía excluidos. Eso ya les había comentado en clase. Justo he tenido excluidos por distintos motivos. Eh, He explicado durante esto cuál ha sido el rol del estudiante, el rol del docente, qué tipo de evaluaciones he utilizado, ¿no? El análisis comparativo del desempeño también, aquí está. Las calificaciones que han obtenido cada estudiante en su pretest versus lo que ha obtenido en su post-test, pero también de forma generalizada, donde vemos que obviamente desde su primer examen al último examen, ¿no? Primera prueba a la segunda prueba, el desempeño ha crecido bastante, pero lo importante no era solo ver esto individualmente de cada grupo cuánto han crecido, sino era ver comparativamente cuánto han crecido. Miren, y ahí está, los resultados generales de ambos grupos. Estos han empezado con notas relativamente similares, 36-36, y ha llegado el experimental a 86, mientras que el control ha llegado a 79. El control es el que no ha utilizado videojuegos, el experimental es el que sí ha utilizado videojuegos. Casi 6 puntos de diferencia en promedio, lo que a mí me ayuda a decir, los videojuegos han mejorado el desempeño, o mejor dicho, en este caso, la formación de competencias de estos estudiantes, porque yo he calificado por competencias. Y para comparar también los que no tenían pretest, tienen resultados similares, 86 y 81, que además que no se alejan de sus espejos, ¿no? El experimental 1 con el experimental 2, muy cerquita uno del otro, y el control 1 con el control 2, muy cerquita uno del otro. Lo que me ayuda a decir, ahí ya cumpliría mi experimento y diría, el uso de videojuegos, incluso ya podría validar la hipótesis y decir, el uso de videojuegos mejora el desarrollo de competencias profesionales en administración de empresas. Y ustedes se estará preguntando alguno, ¿y la prueba de hipótesis? Yo no tengo prueba de hipótesis, mi muestra no era probabilística. La mayoría de los docentes de estadística se les olvida decirles cuando les enseñan en estadística 2 el tema de prueba de hipótesis, que no existe prueba de hipótesis si la muestra no era probabilística. Y para mi experimento no he sacado muestra probabilística, ha sido intencional. Entonces yo no tengo la obligación, ni siquiera debería ni por chiste sacar yo prueba de hipótesis. Directamente hago una comparación directa entre promedios, nada más. No necesito hacer prueba de hipótesis. Esto lo vamos a ver cuando repasemos estadística el siguiente sábado, pero por si acaso les adelanto, por eso no he necesitado prueba de hipótesis.
para los que saben qué es la prueba de hipótesis. Los que no han visto todavía, no se preocupen. Conmigo les vamos a dar un poquito de adelanto. Es un tema de estadística 2, pero para que comprendan qué es. ¿Ya? Ahí están cuadros de variaciones entre lo que ha sido los desempeños de los grupos para mostrar que sí ha habido buenos resultados y la conclusión se observa que ha habido una mejora significativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también he hecho una valoración cualitativa del experimento. Muy aparte de mis resultados numéricos, he resaltado que no deberían usar mi propuesta, no en verano e invierno específicamente, porque ha sido una locura. Si bien los estudiantes se han mantenido motivados, para mí ha sido mucho esfuerzo calificar, hacer seguimiento de los estudiantes, y para los estudiantes igual ha sido todo un sacrificio seguirlo, y para mí, que aunque he tenido buenos resultados, no vale la pena en curso de temporada, pero sí recomiendo que lo apliquen en curso semestral. Habría que hacer la prueba si ahí, cuando hay más tiempo para poder hacer actividades fuera de clases, ahí se puede utilizar mejor, porque en lo cansado que antes no era 4 horas cada día por materia, 8 horas, más eso estaban haciendo 1, 2 horas de tarea extra mía por día, que les gustaba hacer, claro que sí, pero ya estaban cansados, entonces no ha sido muy bueno. Y eso ha sido la parte cualitativa, es lo que explico en toda esa sección, porque no hay que quedarnos solo en números secos. Mi tesis es 100% cuantitativa, por si acaso, ni siquiera es mixta, ¿ya? Pero aún así yo tenía que hacer una valoración cualitativa, porque si no, no iba a tener dónde mencionar ese defecto que ha tenido mi experimento. Entonces, fíjense, secciones, si lo quieren ver así, que siempre tiene que tener los resultados de un experimento. Primero hay que presentar la idea del experimento como tal. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué herramientas se van a utilizar? ¿En qué fases vamos a utilizar? ¿Qué roles va a tener el investigador? ¿Qué roles van a tener los sujetos de investigación? ¿Cuándo lo vamos a aplicar? ¿Con qué diferencia de fechas lo vamos a aplicar? Y luego aplicamos y presentamos a continuación los resultados. Y ahí los resultados es un contraste estadístico entre los resultados que ha obtenido un grupo control con el grupo experimental. Y si solo hemos tenido un grupo, pues solo hay que ver ese grupo quizás con su pretest y el post-test, cómo estaban antes y cómo están ahora, ¿no? Esa es la idea. O sea, en esa forma hay que presentarlo. De nuevo, esto yo les voy a compartir, lo van a poder ver con mucha calma. Igual está en mi tesis, que se las he subido a sistema. Por si acaso, espero que hayan seguido revisando la carpeta de Drive. Siempre que me pide algo alguien por chat, a veces privado, lo subo yo ahí. O sea, porque no comparto para uno, me gusta compartir para todos. Entonces, siempre está ahí aumentando el material que les subo para que lo puedan leer. Hay un archivo de WinRAR donde hay algunas tesis que les he dejado que me parecen buenas, que obviamente las mías las he puesto entre esas porque me parece que vale la pena para referenciarlas, ¿ya? Para que ustedes puedan ver los ejemplos que les doy quizás con más profundidad, porque son cercanas a nuestra carrera, ¿ya? Hasta ahí entonces, no sé si tienen más dudas, consultas, preguntas, se entiende más o menos lo que hemos visto hasta ahora. Les recuerdo lo que estábamos viendo en la clase de hoy. Yo sé que tal vez nos hemos perdido con tanta información, era ver cómo vamos a presentar nuestros resultados de investigación. Una vez que apliquen los instrumentos, cómo van a aparecer ahí ya en el documento, cómo los van a redactar ustedes, cómo tienen que presentarlos al lector. Eso es lo que estábamos viendo. Primero hemos visto de los instrumentos generales y ahora hemos visto último lo de la encuesta, ¿ya? Lo de la encuesta y del experimento. Hay una cosita más que no les he mostrado, que son las pruebas que hacemos especialmente para las correlaciones. Pero eso lo vamos a ver junto con la, la recapitulación que vamos a hacer de estadística y con el uso de software, porque necesitamos hacer uso de software para hacer esas pruebas de la muestra, ¿ya? De la simetría. No es simetría, perdón, de la normalidad de la curva, ¿ya? De la desviación, no, perdón, de la curva normal estándar. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita no nos llenaremos la cabeza con eso. Es algo que vamos a ver después. Ya. Entonces,
dado, bueno, las reacciones de quienes estaban haciendo antes y el silencio ahora, voy a entender que ha quedado todo claro de cómo podemos hacer nuestro análisis de resultados. De todas formas, esto lo van a tener en video para volverlo a ver y solo la sección que les importa. Yo sé que los que están haciendo grupo focal van a querer ver grupo focal, etcétera, pero más importante, para eso tenemos las sesiones individuales con cada grupo, ¿no ver? Porque una cosa es lo que yo aquí les muestro y yo sé que ahorita pueden tener cero dudas, pero al momento de estar haciendo el análisis, al momento de estar haciendo el trabajo de campo, ahí es donde vienen las dudas de verdad, ¿no? Y por eso es que vamos a mantener durante lo que va a ser el invierno esas fuentes de consulta para que puedan irme pidiendo información que necesiten, orientación, etcétera, para el avance que vayan haciendo. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, les agradezco mucho por su atención. Ya me queda un poco afónico tanto hablar, pero bueno, que tengan muy buena noche, chicos. Ya está el formulario de asistencia en el chat. Entonces, nos vemos el día miércoles. Yo creo que vamos a tratar de que sea presencial para vernos. A veces es mejor para las consultas incluso el tema de presencialidad. De ser así, lo que tenemos ahorita es el auditorio, me indican, por lo menos esta primera semana. Ya lo vamos a hacer así en presencial. Tal vez las siguientes lo volvamos virtual por si hay problemas para coordinar. No tanto de mi parte, yo igual voy a estar por la carrera, pero tal vez para ustedes que les pueda generar perjuicios. En todo caso, esta semana que viene sí es presencial. ¿Ya? Que tengan muy buena noche, chicos, muy buen resto de jornada y nos vemos el día miércoles con la mitad y el día viernes con la otra mitad. Hasta luego, chicos. Buen fin de semana y buen feriado. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Chicos, el formulario de asistencia está en el mensaje, lo vuelvo a reiterar. Y esta semana sí va a ser presencial en el auditorio, por favor.